¿Nació Jesús de una virgen o no? Más bien la pregunta mejor debería ser, ¿qué importa? ¿Verdad? Yo creo que la mayoría de los que nos identificamos como cristianos diríamos que sí, Jesús nació de una virgen, tal como la Biblia dice. Pero la pregunta más importante, la pregunta más bien que tal vez nos deja un poco confundidos, ¿qué importa? De hecho, leí que un predicador lamentablemente dijo, voy a traducirlo del inglés al español, pero dijo, si un día supiéramos que María de hecho estaba jugando, estaba pololeando con un Pedrito, no cambiaría nada. Pero la realidad es muy distinta a eso. Vamos a ver que es muy importante no tan solo saber y creer que Jesús nació de una virgen, sino también entender el porqué. Déjame leerle algunos versículos que la Biblia graba acerca de este tema, el nacimiento virginal de Jesucristo. La Biblia dice en Isaías capítulo 7, versículo 14, una profecía muy conocida. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel en Isaías 7:14. Otra vez en Mateo 1:20 la Biblia nos destaca esta verdad. Dice, y pensando él, hablando de José, en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entendemos el contexto cultural de ese momento y entendemos que José sabía que él se había mantenido puro con María. Pero ahora se entera de que su novia, en cierto sentido en su cultura esposa, pero en nuestra cultura la diríamos novia, estaba embarazada. Y él sabía, ese hijo que ella tiene no es mío. Lo primero que se le llega a la mente, dice, pensando él en esto, oh, María me ha sido infiel. Y por eso el ángel le dice, no te preocupes, no te asustes tanto. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Por qué? Porque María era virgen. Importante notar que María ya no es virgen. María, ¿verdad?, tuvo varios hijos adicionales con José, su esposo, y esos hijos adicionales no vinieron por un nacimiento milagroso. Bueno, en cierta forma, todo nacimiento es un milagro de Dios, pero no fue la misma forma en que Jesús dejó de ser virgen, podríamos decirlo de esa forma. Observe también en Mateo 1:23. La Biblia dice, y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, porque interpretado es Dios con nosotros. Una vez más, Lucas capítulo 1, versículos 26 y 27. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. La Biblia está destacando un punto, no lo menciona una vez. Hemos leído ya unas 5 veces que la Biblia destaca la realidad de que María era virgen cuando concibió a Jesús dentro de ella. Para Dios este es un tema importante y para nosotros también lo debería ser. Otra vez, Lucas 1, versículos 34 y 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María está pensando, pero mi mamá me lo explicó y me dijo que no puedo embarazarme hasta que tenga relaciones con un varón. Y no he tenido relaciones con varón. ¿Cómo me digas que ahora tengo un bebé dentro? El ángel le responde en versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado el Hijo de Dios. No tan solo el Hijo de María, en cierto sentido la humanidad de Jesús, claro, fue Hijo de María, pero antes de que fuese Hijo de María, ya fue, era, es y siempre será Hijo de Dios. Entendemos una pista de esta realidad, porque nos volvemos a la pregunta importante, ¿qué importa? Y encontramos 2 pistas
en versículos que no señalan que María era virgen, pero nos dan la pista o algunas pistas para la respuesta que buscamos. En Génesis capítulo 3, versículo 15, un versículo que hemos citado mucho recientemente en las predicaciones, que es la primera pista, la primera evidencia, la primera mirada o la profecía del Evangelio de que un día el Mesías vendría a morir en nuestro lugar. Génesis 3:15, Dios hablando a Satanás le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Por qué decir la simiente de la mujer? ¿Por qué? Porque Jesús no tenía simiente de un varón, no tenía simiente de José. En otras formas de decirlo, no tenía ADN de José, pero creo que sí tenía ADN de María. Jesús fue hijo de mujer, no hijo de hombre. Hijo de María, hijo de Dios, pero hijo adoptado de José, si podríamos explicarlo bien. Jesús, o más bien Dios en Génesis 3:15, ya nos estaba dando una pista que el Mesías, Jesús, vendría por medio de una mujer y no tenía nada que ver con el varón. Otra vez en Gálatas 4:4, la Biblia nos destaca la misma verdad. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Jesús siempre era, es y siempre será Hijo de Dios, hecho de mujer, hecho bajo la ley. Pues claro, todos somos hechos de mujer, claro, pero tú y yo fuimos hechos de mujer y hombre. Si eso también fuese cierto con Jesús, diría hecho de mujer y hombre, o diría solamente hombre, la forma genérica de decir ambos sexos. Pero la Biblia destaca en Gálatas 4:4, hecho de mujer, otra vez señalando la importancia, la verdad absoluta que Jesús nació de una virgen. ¿Por qué? ¿Qué importa? Buena pregunta. Gracias por preguntarla. Y creo que hay varios motivos. El primero, ¿qué importa si Jesús nació de una virgen o no? Importa porque sabemos que Dios no miente. Si uno dice, bueno, yo no creo que Jesús nació de una virgen, está diciendo al tiro, yo no creo en la Biblia. Tal vez acepta partes de la Biblia como verídicas, pero no cree en la Biblia. Y si uno dice, bueno, yo no creo en una pequeña porción, 1% de la Biblia no creo que es cierto, el resto sí. Lo que está diciendo es que no cree en la Biblia. Porque ¿qué pasa? ¿De dónde viene ese 1% que no acepta? Es la parte de la Biblia que no cuadra con su forma de pensar. Es la parte de la Biblia que no quiere obedecer. Eso no está ahí. Si tú crees que la Biblia es inspirada por Dios y si tú crees que la Biblia es preservada por Dios, tienes que creer que cada cosa que la Biblia dice es absolutamente cierta. Cuando empiezas a decir, no, yo creo que eso no es cierto, ya no crees en la Biblia. Y no hay otra forma de decirle eso. Importa porque Dios no miente. Todo lo que la Biblia dice es verdad. Pero también importa porque Jesús es el Dios hombre. Si Jesús hubiese nacido de José y María, ¿dónde está el rol de Dios? Jesús hubiese sido solamente hombre, 100% hombre y nada más. Si Jesús hubiese llegado a la tierra sin hombre ni mujer, hubiera sido exclusivamente Dios. No hubiera sido hombre. Sin embargo, Jesús es Dios hecho hombre. Es 100% Dios y es 100% hombre. En Lucas 19:10, junto con muchos otros versículos, Jesús nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí en Lucas 19:10, Jesús se está autoidentificando como Hijo del Hombre. ¿Por qué no hijo de mujer? Porque está hablando en forma genérica. Yo soy ser humano tal como ustedes. Pero también muchas veces Jesús se identificó como el Hijo de Dios. Como por ejemplo en Marcos 1:1, donde la Biblia nos dice, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús es el Dios hombre. Dios hecho hombre para morir en nuestro lugar. Y eso no hubiese sido posible si José fuera el padre físico, el padre, si José estaba involucrado en la concepción de Jesús. Y tampoco hubiese sido posible si no hubiese ningún ser humano involucrado en el nacimiento de Jesús. El nacimiento virginal es esencial porque Jesús es el Dios hombre.
Pero el tercer motivo es un motivo tal vez un poco más profundo y lo encontramos más que nada, bueno, encontramos una pista en Hebreos 4 y en Salmo 51, pero más que nada en Romanos 5. Si tiene la Biblia a la mano, tal vez podría buscar Romanos 5. Por mientras le leo Hebreos 4:15, donde la Biblia dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiero destacar esta última frase: sin pecado. Jesús era, es y siempre será sin pecado. Tomó en sí mismo el pecado de nosotros cuando murió en la cruz, pero es sin pecado. Para ser sin pecado, de alguna forma tenía que deshacerse de la cadena del pecado que es pasado a cada ser humano. Lo vamos a ver en Romanos 5. Pero encontramos una pista de esa cadena del pecado en Salmo 51, versículo 5, donde la Biblia nos dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David está hablando, y dice: en maldad he sido formado. En pecado me concebió mi madre. No creo, de hecho estoy 99,9% convencido que David no estaba diciendo que su mamá cometió adulterio o fornicación para engendrarlo. No está hablando del acto físico de tener relaciones entre hombre y mujer. Ese no es el acto pecaminoso cuando se toma lugar dentro de un matrimonio, como entiendo sucedió con la vida de David, su padre Isaí. No sé si la Biblia nos graba el nombre de su mamá. Está hablando de que desde el momento en que fue formado, desde el momento en que fue concebido en el vientre de su madre, ya tenía pecado. ¿Por qué? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, incluso los bebés, también pecaron. Y si tú no me crees, bueno, podríamos explicarle, podría invitarle a mi casa para que conociera a mis hijos y conocerás que pecan. Podrías también mirar a mi vida y saber que yo peco. Pero volviendo al tema, incluso los bebés han pecado, pero más que haber pecado, tienen pecado que es traspasado a ellos por sus padres, en este caso yo y mi esposa. Pero la Biblia destaca que no es traspasado por los padres, sino que es traspasado por el padre o el papá en este caso. Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí Romanos 5:12 nos explica cómo es que absolutamente definitivamente podemos decir que todos pecaron. Sin tener que examinar la vida de una persona desde que era chico hasta la edad que tiene ahora, podemos saber: tienes pecado. ¿Cómo podemos saberlo? Porque Adán pecó. Y el pecado de Adán, tal como la muerte que es el producto de ese pecado, fue pasado a todos los hombres. Ahora, pastor, pero ¿cómo dices que Adán pecó? Claro, sabemos que Adán pecó, pero primero pecó Eva. Estoy de acuerdo, primero pecó Eva. Pero la Biblia dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Si eso estuviese hablando de Eva, no diría un hombre. Bueno, está hablando de una forma genérica tal vez. No. ¿Cuál hombre? No está hablando de Eva. Si estuviera hablando de Eva, diría por una mujer. Pero dice por un hombre. Y así la muerte pasó a todos los hombres, también el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia nos enseña que el pecado es engendrado en cierta forma del papá y no de la mamá. Otra vez en Romanos 5:19, porque como por la desobediencia de un hombre, no dice una mujer, dice un hombre, está refiriéndose a Adán. Muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, no dice un hombre porque Jesús es Dios, no tan solo un hombre. La obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Así que todos nosotros tenemos padre humano. Todos nosotros heredamos nuestro pecado de nuestros padres. También tenemos pecado propio, todos nosotros.
Lo digo con 100% certeza. Si tienes la edad para escuchar mi voz, y entender lo que estoy diciendo, tienes la edad de haber pecado. Te lo digo sin duda. Pero también heredamos pecado de nuestro Padre. Por lo tanto, si Jesús hubiese llegado aquí a la tierra con un padre físico, con ADN del papá, hubiera heredado también, no puedo decir el ADN del pecado, pero hubiera heredado el pecado también. Espero que hayamos podido aclarar la duda. ¿Nació Jesús de una virgen? Sí, sin duda. ¿Qué importa? Bueno, primero porque la Biblia lo dice y Dios no miente. Segundo, porque Dios es Dios hecho hombre. Y en tercer lugar, porque Jesús tenía que nacer sin pecado. No tan solo vivir sin pecado, sino también nacer sin pecado. No vamos a tener estos videos cada semana, sino las veces que tenemos que reunirnos adentro. Bueno, es un cambio que hemos explicado a los miembros de la iglesia, pero para la próxima, sea esta semana o la otra, o en 10 semanas más, quién sabe. Me encantaría escuchar de ti. Si tienes una pregunta que puedo contestar, tal vez lo contesto personalmente solamente. Pero si puedo contestarla para todos, hágame saberlo, para poder así contestar y seguir esta serie de videos de preguntas frecuentes. ¿Cómo puede enviar el mensaje? ¿Cómo puede comunicarse conmigo? Los datos están por aparecerse, pero también pueden dejarnos un comentario o enviarnos algún mensaje. Y no olvide suscribirse a estos videos o darle un me gusta a nuestra página. Gracias por su tiempo.